¿Qué onda, humano? ¿Qué onda, humana? ¿Qué onda, humane? Qué gusto, qué placer, qué experiencia tan bella el estar una vez más contigo sosteniendo esta conversación a través del tiempo y del espacio. Estoy nuevamente aquí en este lugar secreto donde grabo podcast a veces. Y el día de hoy hay dos cosas que vine a hacer. La primera es agradecerte por suscribirte a este podcast, es agradecerte por compartir esta grabación, este podcast, los videos, todo lo que hacemos en este espacio con todas tus personas y tus seres queridos. Gracias por pegarlo en tu Facebook, gracias por compartirlo a través de Instagram, por mandarlo en tus grupos de WhatsApp, gracias por todo eso que haces. Gracias. Y si tú aún no estás suscrito al canal de YouTube de este podcast, este es tu momento para hacerlo, esta es tu invitación para que te unas a esta hermosísima tripulación que día con día va creciendo. Esa era la primera cosa. Y la segunda era pues precisamente hacer un podcast. Como tú, mi querido humano, mi querida humana, mi querida humana que escucha probablemente sabes, durante las más recientes 2 emisiones de este podcast hemos estado revisando este tema, revisamos más bien este tema respecto a lograr cosas. Analizamos los diferentes matices de por qué queremos lograr cosas, qué es lo que da miedo de lograr o no lograr algo. Y jalando ese hilo fue como di con el tema que traje hoy para ti, con esto que preparé hoy con mucho cariño para ti, para compartírtelo. Después de revisarlo, de escuchar de nuevo los podcasts que subí, de pensarlo, de meditarlo en las mañanas cuando salgo a pasear a los perros, quería llevar esta conversación hacia el tema de valorarte, hacia esa valorización que nos damos a nosotros mismos. Porque me di cuenta que al menos dentro de mi experiencia, al menos dentro de la cultura en la que yo me desarrollé, que probablemente es o la misma o una muy similar a la tuya, realmente jamás detecté que hubiera un momento en el que se hablara, se explicara, se hablara abiertamente acerca de qué es valorarse. Y por el contrario, lo que sí encontré en varios momentos de mi vida fue que a mi alrededor y en mí mismo existían tendencias, como existían ideas que permeaban en mi entorno. Ideas que, por ejemplo, le daban cierto mérito a cosas como pasártela mal, le daban cierto mérito a sufrir, como que probablemente si estás escuchando esto logres identificar en tu contexto cuestiones como esta, como de que en la oficina se celebra mucho el quedarte a deshoras, se celebra el que trabajes más por el mismo dinero. Cuestiones como el que pasar muchas horas en el tráfico, pasándotela mal, de repente te hacen acreedor un cierto mérito en ciertos contextos sociales. Yo detecté este tipo de cosas, este tipo de nociones en algún punto, sobre todo cuando tuve la oportunidad de conocer culturas que eran distintas y luego regresar de nuevo a mi lugar natal.
me di cuenta de pequeñas cosas muy, muy quizá mundanas, si lo podemos ver así, pero que al tirar de ese hilo, al jalar ese hilo, develaban pues cuestiones mucho más profundas. Recuerdo, por ejemplo, te he contado en algún punto que alguna vez tuve la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos como camp counselor. Y algo que recuerdo muy puntual de esa experiencia fue que al estar allá me sorprendió mucho la importancia que se le daba al tener una chamarra para la lluvia. Yo empecé a acampar aquí en México cuando era muy joven, como a los 15 años, y lo hice durante bastante tiempo. Y no tenía una chamarra para la lluvia. Vivía en una ciudad en donde llueve la mayor parte del año, y hay una temporada muy amplia donde llueve prácticamente todos los días, y no tenía una chamarra para la lluvia, ni zapatos adecuados para la lluvia. Y me acuerdo cuando estuve un par de meses en Estados Unidos, noté cómo era algo cultural, cómo era algo que estaba implantado en la cultura. No es como que la gente estuviera escogiendo el tener o no una chamarra para la lluvia. Era un requisito que tuvieras una chamarra para la lluvia y punto. Si querías ir al campamento te pedían que llevaras una chamarra para la lluvia. Y no solo una chamarra, se lo llevaban a lugares grandilocuentes propios de la cultura de ese país. La chamarra, el poncho, las botas, todo, y tenían que tener una herramienta específica para todo. Pero me quedé con esa reflexión al preguntarme: Julio, ¿por qué tú no tienes una chamarra para la lluvia? No es como que no sepas que va a llover. Llevas viviendo toda tu vida en la misma ciudad y sabes que cada año empieza a llover y continúa lloviendo durante muchos meses. ¿Por qué no tienes una chamarra para la lluvia? Y ahí me empecé a dar cuenta de cosas. No fue como que de repente solo un día sucedió, sino que empecé a detectar pequeñas cosas. Después, igual hablando con mi terapeuta, estudiando más cosas, profundizando en el tema, empecé a notar ciertos patrones, ciertas cosas a mi alrededor y en mí mismo que no me estaban beneficiando, que no estaban siendo lo mejor para mí. Y entonces, recientemente, esta semana que pensaba en el podcast, pues quise acotar en una lista una serie de cuestiones que desde mi experiencia me han ayudado a valorarme más a mí, a mejorar esa relación conmigo mismo, a tener un mejor cuidado de mi persona, y te las quiero compartir para que nos retroalimentemos. Hice una lista, tal vez ya la escuchaste. Existe de nuevo la lista en este podcast, y el primer punto en esa lista dice: cuidarte a ti mismo. Y es como el ejemplo de la chamarra, habla precisamente de esas cuestiones. Cuidarte a ti mismo, asegurándote de que tu experiencia sea la mejor experiencia que tú te puedes dar. No sé por qué, así como cuando yo crecí, te digo, encontré que se le daba cierto mérito a sufrir. No sé si eso también pasa en tu contexto. Pero en algún punto me di cuenta que la vida no tiene que ser así. Y que no está chido mojarte, y que no está chido pasártela mal en el trabajo, y que no está chido pasar hambre, y que no está chido quemarte con el sol, y que no está chido sufrir de manera innecesaria.
No está, sufrir nunca es necesario, pero bueno, no está chido hacerte la vida más incómoda. Y quiero empezar por ahí, por ese lugar tan básico, tan elemental como cuidarte a ti mismo, dándote las horas que necesitas para descansar, cuidarte a ti mismo, dándote los alimentos que necesitas para estar bien, cuidarte a ti mismo, proviéndote de las cosas que hacen que tu experiencia sea mejor. Y si lo llevas desde ese tipo, o sea, si lo llevas de esas cosas básicas, materiales, quizá mundanas, entonces empiezas a escalarlo y lo llevas a cosas más profundas. Cuidarte a ti mismo eligiendo la mejor compañía. Cuidarte a ti mismo eligiendo las mejores experiencias, los mejores lugares. En el sentido de llevarte a lugares donde sabes que te van a tratar bien. De ponerte en situaciones donde... O no ponerte en situaciones, más bien, no ponerte en situaciones donde ya sabes de antemano que no vas a recibir un buen trato. Como ir a comer al mismo lugar donde ya sabes que te tratan mal y que la comida no te gusta. ¿Por qué hacer eso? El siguiente punto dice, darte siempre lo mejor. No sé si a ti te ha pasado, pero yo varias veces me sorprendí a mí mismo en el supermercado a la hora de estar haciendo las compras. Me sorprendí varias veces eligiendo cosas porque eran las más baratas. No porque fueran las cosas que, que me gustaban o que yo quería o, o que fueran de la mejor calidad, sino eligiendo cosas a partir de no querer gastar dinero, eligiendo cosas a partir de tener miedo a que se te acabe la abundancia, a que te quedes sin recursos, y entonces te eliges, entonces a partir de eso elegir cosas de mala calidad, elegir cosas de que no tienen el mejor desempeño. Una vez yo me di cuenta de, de que eso estaba en mí, de que más de una vez lo había hecho. Y a partir de eso empecé un trabajo constante de procurar siempre darme lo mejor con los recursos que estén a mi alcance, con lo que tenga en ese momento, darme lo mejor. Y desde darte la mejor comida, darte la mejor ropa, la mejor experiencia que te puedas dar. Lo mejor no necesariamente implica lo más caro. Creo que eso también es una idea falsa. Lo mejor es lo mejor para ti. Lo mejor es lo que se alinea con lo que te gusta, con lo que tienes a tu alcance en ese momento y con lo que necesitas. En algún punto también caí en el extremo negativo de decir, ok, hasta que no tenga, ok, solo me voy a dar lo mejor. Definía que lo mejor era X producto, X cosa. Y pues hasta que no tenga el recurso para obtener eso que es lo mejor, pues me quedo sin la cosa que ocupaba. Hasta que me di cuenta que eso no me ayudaba tampoco, ¿no? Eh, y tuve que aprender a hacer ese balance de, ok, con lo que tengo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer para cubrir mi necesidad? Porque es mejor cubrir mi necesidad a no cubrirla. Darte siempre lo mejor en el sentido también
el tipo de transporte que eliges para ti, el tipo de lugar, de experiencia que escoges para ti. Y darte cuenta de a partir de qué lo estás escogiendo. Si lo estás escogiendo porque es lo mejor para ti, porque es lo que más te gusta, lo que más te conviene, lo que te resulta más práctico, más eficiente. O si lo estás escogiendo porque tienes miedo de que se te acabe el dinero, o si lo estás escogiendo porque es lo que siempre se ha escogido en tu familia, o porque alguien más te dijo que eso era lo que se tenía que escoger. Y ya en cada caso particular, definir qué es lo mejor dependerá de cada persona en particular. Pero en ese ejercicio de detenerte a preguntarte, ok, ¿qué es lo mejor para mí? En ese ejercicio ya se está abriendo una puerta. El siguiente punto que tengo anotado aquí en mi lista de cosas que hacer para valorarte más, cosas que hacer para mejorar esa relación de valorización contigo mismo, dice comprometerte con las cosas que amas. Y comprometerte con las cosas que amas, hoy lo veo como recorrer eso que amas, eso que te mueve, eso que te apasiona, eso que quieres, eso que elegiste, recorrerlo con todas sus implicaciones. En mi caso, hace un tiempo decidí que quería hacer podcast porque me gustan me gustan todavía en presente, y mucho tiempo tuve muchas ganas de hacerlo. Y cuando empecé a hacerlo fue muy fácil pasar como de una motivación inicial a un punto de que ya no estaba tan motivado porque no tenía los resultados que yo esperaba, o porque no estaba llegando a la gente que yo imaginaba que tenía que llegar, y varias veces me desmotivé. Sin embargo, al continuar en ese camino, entendí que por amor a mí mismo, por respeto a mí mismo, porque me valoro, lo mejor que puedo hacer es comprometerme con mi podcast y comprometerme a hacerlo cada vez mejor, y comprometerme a hacerlo cada vez más de la manera que quiero que sea, y continuarlo. Y eso mismo aplica para cualquier cosa que te guste, para cualquier cosa que te motive. Comprometerte con hacer ejercicio, comprometerte con tu hobby, con tu pasatiempo, comprometerte con la serie de televisión que estás viendo, comprometerte con el libro que estás leyendo. Eso es una muestra de que te valoras. Porque si fue para ti importante, si fue lo suficientemente importante para ti como para que lo iniciaras, tienes que saber responder a esa versión de ti en el pasado que hizo cosas, que movió cosas en su vida, que compró el libro, que se suscribió a Netflix, que tomó el curso, que se metió a las clases de Zumba, que empezó a aprender a hacer el pasatiempo, el hobby. Valorar eso que hizo esa persona, esa versión pasada de ti, y comprometerte a seguir recorriendo ese camino para obtener todo lo que tienes que obtener de esa experiencia, para vivirla, para recorrerla. El siguiente punto que está anotado aquí en esta lista dice conocer tus necesidades. Esto particularmente lo he estado viviendo estos últimos años, estos años recientes, en los que he cambiado de contexto geográfico continuamente, y eso me ha hecho darme cuenta de qué son esas cosas que quiero para mí, esas cosas en las que me siento mejor en mi experiencia. Que no es lo mismo que tus caprichos, que consentirte, pero se tocan un poco. Pasan cerca. Hay ciertas cosas que te pides, hay ciertas cosas que requieres, ciertos espacios de descanso, ciertos espacios de silencio, ciertos espacios para estar con gente, para acompañarte. En mi caso particular me he dado cuenta
de que a veces necesito tomarme unas horas para mí y salir y caminar y estar solo y comprarme una bebida caliente en algún lugar, irme a sentar a un parque y ver los árboles y escuchar a los animales y despejarme y no lidiar con gente. Me he dado cuenta de que a veces me pido a mí mismo ese espacio. Y ahora lo sé. Y como ya lo sé, como ya conocí esa necesidad, entonces ahora la tomo en cuenta. En algún momento me di cuenta, hace unos años, que yo me ponía de malas si tenía hambre. Y me di cuenta ya grande, o sea, no me di cuenta cuando era niño, me di cuenta como a los 28, 29 años. De repente un día me puse mucha atención a lo que estaba sucediendo y me pregunté ¿por qué estoy tan enojado? ¿Por qué me lo estoy pasando tan mal? Estaba saliendo con una persona, con una amiga, y fuimos a Coyoacán y estábamos teniendo un día que parecía pues que debería yo estarme pasando muy bien, pero no me la estaba pasando bien. Y dije, ¿por qué no me la estoy pasando bien? Y me di cuenta que no me la estaba pasando bien porque tenía hambre. Soy como algo muy estúpido, pero no me había dado cuenta hasta ese momento. No me había dado cuenta hasta ese momento de que mi experiencia es mucho mejor cuando me proveo del alimento que requiero en los horarios que lo requiero. Y a partir de entonces, pues ahora siempre me proveo de mis alimentos en mis horarios y planeo mi vida para que tenga ese espacio. Ya no salgo corriendo al trabajo o a algún compromiso y dejo al azar qué es lo que voy a comer. Y poco a poco, a partir de hacer eso, empecé a desarrollar un gusto por cocinar, por hacer mi propia comida, por preparar la mesa, por ponérmelo. Y es un espacio en el que he encontrado muchísimo valor para mí, para mi experiencia. Todos tenemos ese tipo de pequeñas necesidades. Y en la medida en las que las vamos conociendo y vamos tomando acción para cubrirlas, me parece que fortalecemos esa relación de valorización con uno mismo. El siguiente punto dice elegirte, ponerte en primer lugar. ¿Te ha pasado que de repente estás en una situación en la que tienes que elegir entre tu familia, tu trabajo, tu escuela, la sociedad y tú mismo? Yo creo que eso es algo que constantemente nos está sucediendo a todos hoy en día. Constantemente tenemos que hacer esta negociación entre el mundo y nosotros. Porque claro, hay cosas en el mundo que tienes que hacer, y tienes que ir a trabajar, y tienes que ir a la escuela, y tienes que pagar las cuentas. Pero cambia mucho cuando haces eso desde la óptica de que lo principal eres tú. Y que las cosas que haces hacia afuera son en función de que estés bien hacia adentro. El siguiente punto dice llevarte a tu lugar más alto. Y aquí es cuando empecé a descubrir, o sea, después de sistemáticamente tomar estas acciones durante varios años, de repente me empecé a dar cuenta de otras cosas. De repente me empecé a dar cuenta de que esas conductas de desvalorización no solo me llevaban como a cuestiones materiales, sino a la manera en la que
tú te le entregas al mundo, a la manera en la que tú interactúas con el mundo, la manera en la que te percibes a ti mismo. Y cuando digo llevarte a tu lugar más alto, me refiero a verdaderamente llevarte a tu lugar más alto. A que si estás en una situación que te está poniendo a prueba, porque te valoras, no te vas a permitir caer en un berrinche, no te vas a permitir caer en un drama, no te vas a permitir no hacer lo que tienes que hacer, porque te valoras, porque quieres que tu persona, que tu personaje, que tu ser esté en el mejor lugar. Si estás en una discusión, si estás en una situación que te está llevando al límite de tu paciencia y lo ves bajo la óptica de, ok, ¿cómo quiero conducirme? ¿Cómo me gustaría a mí verme? Si me veo desde afuera, ¿cómo me gustaría verme a mí? Ahí tienes que hacer esa separación entre lo que tu ego quiere, tu ego quiere pelearse, tu ego quiere hacer berrinche, tu ego quiere aventar las cosas. Pero tú, ¿qué quieres para ti? ¿A ti cómo te gustaría verte? Y actuar sobre eso. Y eso es una de esas cosas que constantemente me recuerdo, constantemente me estoy invitando a tomar en cuenta. Llevarte a tu lugar más alto. Cada vez que me da flojera algo, cada vez que alguien me desespera, me recuerdo, llévate a tu lugar más alto. Y una vez que lo logras, puede que no siempre lo logres, pero cuando lo logras, te inunda un sentimiento de paz, de completud. El siguiente punto dice apostar por ti mismo. Y creo que yo lo llevaría a todas las situaciones de la vida. La otra vez iba con mi hermana en su automóvil y bueno, ella me platicaba de cómo ella utiliza el GPS y me decía, yo siempre utilizo el GPS aunque ya sepa para dónde voy. Y en ese momento llegamos a un cruce que yo conocía, una calle, y el GPS nos estaba mandando a dar una vuelta por otra calle, así como, no, da vuelta a la derecha y luego regresa y luego vuelve a dar la vuelta y luego ya cruzas. Y me acuerdo de estar en ese momento de confrontación en el que yo le dije, no, espérate, sigue derecho, sé que se puede seguir derecho, ¿y estás seguro? Y estábamos ahí, dos seres humanos y un GPS debatiendo sobre hacia dónde llevar el automóvil. Y ese momento me hizo reflexionar mucho, en particular con cosas como esa, como tal vez en los tiempos en los que vivimos es fácil de repente ya entregarle muchas responsabilidades a la tecnología, y que sea la tecnología la que me despierte por la mañana, que sea la tecnología la que me diga qué camino tomar en la calle, que sea la tecnología la que me diga qué cosas comer, que sea el X youtuber el que me diga a qué lugares ir. Pero cuando te das el espacio para escogerte a ti, para decir, sabes que si es por esta calle, yo recuerdo el camino. Puede que alguna vez te equivoques, pero la confianza que vas desarrollando a la larga te vuelve un ser humano mucho más seguro. En concreto, ese ejemplo de GPS me parece que ilustra muy bien, pero va más allá,
va hacia todo lo que lo quieras llevar a tu vida. El apostar por ti mismo. Que cuando tienes esa sensación de que es que todos los de mi oficina están haciendo esta cosa, pero yo siento que no es para mí. Seguir esa intuición, seguir esa vocecita, creo que es lo mejor que podemos hacer como seres humanos. Y ver a dónde te lleva, porque a donde te lleve te va a llevar a algo que tú escogiste, te va a llevar a tu camino, a una experiencia que era para ti. El siguiente punto dice: llévale al mundo solo lo mejor de ti. Y eso también es algo que he ido descubriendo poco a poco en estos últimos años. Antes no me importaba realmente, no le ponía mucha atención a qué le estaba yo llevando al mundo, a qué actitud tenía cuando salía a relacionarme con otras personas. Yo solía pasar mucho tiempo ensimismado en mis pensamientos, en mi historia, en mi drama, en mis cosas. Sigo siendo una persona muy introspectiva, pero en algún punto me di cuenta de que por amor a mí mismo, por amor a mi experiencia, tenía que asegurarme de que cuando saliera al mundo a convivir con las personas les estuviera ofreciendo lo mejor de mí, les estuviera ofreciendo mi mejor versión, desde cosas como arreglarte, de arreglar tu ropa, peinarte, verte de una manera en la que tú te sientas cómodo, no necesariamente la manera en la que la gente diga que es mejor o que es lo que está de moda o que es lo que se debe de hacer, sino el asegurarte de que estás sintiéndote cómodo, elegante, en un sentido en el que a ti te convence, en el que a ti te llega. Así te estás llevando, así le estás llevando lo mejor de ti al mundo. De igual manera, en el sentido en el que cuando te llevas al mundo, tienes que hacerte responsable de estarte llevando en la mejor actitud en la mejor actitud que tengas, en el mejor humor, con la mayor simpatía, porque ya elegiste llevarte al mundo. Puedes elegir no llevarte al mundo, puedes elegir quedarte en casa ese día, puedes elegir que ese no es un día para ti, para salir, pero si ya elegiste ir y salir, y te valoras, y valoras tu experiencia, tu personaje, la persona que eres, pues te vas a asegurar de proyectar lo mejor que tienes y de que la gente te vea lo mejor que te vean, que la gente siempre se lleve la mejor impresión de ti. No lo estás haciendo por ellos, lo estás haciendo por ti, porque te valoras, y como te valoras, valoras la impresión que dejas en las demás personas. De la mano también con ese punto viene el siguiente punto que dice: ¿qué puedo aportar? Y esto es algo que recientemente, desde llevo unos meses como poniendo atención en esta cuestión de cómo integrarte a los grupos sociales, de cómo integrarte con los demás, con el colectivo. Y en algún punto me di cuenta de que si yo solamente llegaba, me aseguraba de llegar bien, de llegar viéndome como me gusta verme, sintiéndome como me gusta sentirme, de que si solo llegaba así, no bastaba. O sea, si solo llegaba así y me quedaba así y nada más, siendo un espectador de lo que estaba sucediendo, no bastaba, ¿sabes? No bastaba para... ¿Cómo decirlo? Déjame estructurar esto.
no bastaba para mi experiencia. O sea, no me estaba dando la mejor experiencia porque no me estaba permitiendo aportar algo, poner algo. Esto te comparto en mi caso particular. He sido una persona muy reservada durante muchos años. No se me ha dado naturalmente, ¿no? El llegar y ser como el que propone temas de conversación, ser el que habla y dice cosas en la mesa, que propone dinámicas. Por lo regular, durante la mayor parte de mi vida, he tenido más tendencia a ser una persona más receptiva, más oyente, más reservada, de ahorrarme un poco más mis comentarios. Y recientemente me di cuenta de que una forma de valorarme es precisamente aportar algo a ese tipo de situaciones. Y te voy a ser sincero, ha requerido voluntad, ha requerido atención, ha requerido que haga un esfuerzo consciente por hacerlo, por estar en un grupo de personas y decir, ok, ¿qué puedo aportar? Y sacar un comentario, proponer un tema, hacer un apunte, decir un chiste, saludar, compartirme de alguna manera, aportar. Y ahora eso es un punto en el que actualmente estoy trabajando conscientemente y constantemente. ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo aportar en mi casa cuando estoy con mi familia? Porque me valoro y me quiero compartir. Como me valoro, reconozco el valor que tengo en mí y entonces lo comparto. Como me valoro, no paso desapercibido en una situación. Y no es que lo esté haciendo o sea, lo haces para los demás, pero lo estás haciendo por ti. Creo que ahí está. Lo hago por mí, porque me valoro, porque es la mejor forma que encuentro para conducirme y lo estoy haciendo para los demás. Me estoy poniendo al servicio de los demás, porque reconozco el valor que tengo y entonces se los comparto a los demás. Y eso es un ejercicio que he estado develando últimamente. Y la clave que he manejado, te la comparto, es cada vez que llego a una situación me pregunto ¿qué puedo aportar? Estoy con un amigo, me está llevando en su auto a algún lugar y me pregunto ahí en el auto ¿qué puedo aportar? Puedo ser copiloto, puedo ayudarte con tu bolsa, puedo hacerte un comentario, puedo hacerte reír, pero siempre puedes aportar algo. Y en ese ejercicio de preguntarte qué puedes aportar, inevitablemente te vas dando cuenta de todo lo que tienes para aportar y del el valioso ser que eres. Por eso hay una clave importante. ¿Qué puedo aportar? El que va de la mano con el siguiente punto que dice compartirte. Compartir eso que haces, compartir eso con lo que te comprometiste, eso que te mueve, eso con que como te valoras mucho decidiste comprometerte y recorrerlo en su totalidad. Compartirlo. Porque es valioso. Porque tú eres valioso, valiosa, valiosa. Y al compartirte, lo estás afirmando. Al llegar con tu familia, con tus amigos, con tus personas que te rodean y compartir esa experiencia con la que tú te comprometiste y la que tú recorriste o estás recorriendo, en ese momento te estás valorizando porque estás reconociendo que eso que tú hiciste, que es importante para ti, que por eso lo hiciste, es valioso. Tan valioso que vale la pena que lo compartas.
Y entonces le cuentas a la gente de la serie que viste, le cuentas a la gente del libro que leíste, de la nueva habilidad que adquiriste, de el nuevo pasatiempo que ahora estás practicando, y lo compartes porque te valoras. El siguiente punto dice darte tu lugar. Y creo que ese es uno, creo que ese está ahí, es muy intuitivo. Cosas que puedes hacer para valorarte, darte tu lugar. Que entra, todas las cosas que hemos mencionado entran dentro de todas las cosas que hemos mencionado son diferentes ángulos de la misma cosa, que es valorarte. Darte tu lugar en el sentido de no permitir que nada pase por encima de ti. A veces la vida te va a poner en este tipo de situaciones de prueba en las que vas a tener que hablar y decir, ¿sabes qué? Yo prefiero esta cosa. Yo prefiero que vayamos a este lugar en lugar de este. O ¿sabes qué? Yo prefiero que no me hables de esa manera, por favor. ¿Sabes qué? Para mi experiencia, lo mejor sería que no hiciéramos esto, que hiciéramos esto otro. Eso dependerá de cada situación. Pero sin duda la vida constantemente, tan constantemente como sea necesario, te arroja situaciones en las que tienes que darte tu lugar. Y no siempre son confrontativas. A veces darte tu lugar porque te diste cuenta de que hay algo que nadie más ha dicho. Estás en tu oficina con tu equipo de trabajo planeando un proyecto y detectaste que hay una oportunidad que nadie más en el equipo ha visto. Valorarte es llevar eso que viste y decir, hey, ¿saben qué? Creo que aquí podemos hacer algo mejor. Creo que aquí hay un área de oportunidad. Creo que el proyecto puede funcionar mejor si hacemos esto. Darte tu lugar. Espero que en tu experiencia siempre que tengas que dar tu lugar sea la manera menos confrontativa posible, pero pues ya eso dependerá de cada quien. A veces habrá que poner una raya, a veces habrá que decirle a la persona, decirle, hey, eso no va a suceder porque no es bueno para mí. No voy a hacer eso que me estás pidiendo, no voy a permitir que te dirijas a mí de esa manera. Eso también existe y también es darte tu lugar. Luego como que me gusta ver las cosas así como que muy todo buena onda y buena vibra y así, pero la vida tiene los dos polos todo el tiempo. El siguiente punto dice regalarte oportunidades para crecer. Creo que ese es un momento clave en el que nos valoramos. Cuando te regalas oportunidades. ¿Qué es una oportunidad para crecer, humano? Regalarte oportunidades para crecer. ¿Qué es una oportunidad para crecer? Cuando eliges hacer algo que no es necesariamente fácil para ti. Cuando eliges hacer algo que te exige. Ahí te estás regalando una oportunidad para crecer. Cuando te pones a prueba, te estás regalando una oportunidad para crecer. Cuando eliges aprender algo nuevo, te estás regalando una oportunidad para crecer. Cuando te pones al lado de la persona que no necesariamente te cae mejor en el universo y que tal vez te desespera un poco, pero te pones ahí y eliges llevarlo de la mejor manera, llevándote a tu lugar más alto, ahí te estás dando una oportunidad para crecer. Y esas oportunidades te las tienes que dar tú. Porque te valoras. Y el último punto que está en esta lista que tengo el día de hoy aquí para compartirte
creo que es el más importante de todos. Creo que es el que anuda a todos los anteriores. Y dice: ser dueño de tu perspectiva. Ser dueño de tu perspectiva. Quiere decir que en todo momento tú eliges desde dónde estás viendo las cosas. Quiere decir que no vas a permitir que las ideas, los prejuicios, las condiciones que existen a tu alrededor definan qué es tu experiencia. Todos tenemos un contexto a nuestro alrededor. Todos crecimos al interior de un núcleo, al interior de una sociedad, al interior de una cultura. Y cada una de las capas, de estas capas que nos van rodeando, viene cargada de ideas, de lo que se puede y lo que no se puede, de lo que está bien y de lo que no está bien. Y tú puedes elegir ir con eso o adueñarte de tu perspectiva. Y adueñarte de tu perspectiva es elegir tú desde dónde vas a mirar las cosas. Elegir tú qué es lo que estás mirando. Y eso te va a demandar autonomía. Y eso es una experiencia que te hace crecer y que te demanda. Porque al elegir tú desde dónde estás viendo la situación, te estás eligiendo a ti por encima de todo lo demás. Te estás eligiendo a ti. Estás poniéndote a ti como lo más valioso en tu vida. Estás apostando por ti mismo. Estás haciendo todas las demás cosas de la lista. Quiero que esta lista siga creciendo, mi querido humano, mi querido humana, mi querido humane. Y si tú quieres aportar algo de ti, porque te valoras, porque valoras tu experiencia, porque reconoces que tu experiencia es valiosa y que puede ayudarle a otros seres humanos, te invito a que lo dejes en los comentarios de este podcast, ya sea en YouTube, en Spotify, en Facebook, en donde sea que lo estés escuchando. ¿Qué puedes aportar tú a esta lista, mi querido humano, mi querido humano, mi querido humane? Ha sido un placer el compartir este ratito, estos momentos contigo. Ya te di todos los comerciales al principio, ¿viste lo que hice? Ahora solo me queda darte las gracias por escuchar, darte las gracias por tu valiosa compañía. Cuídate mucho, humano, humane. Nos escuchamos.